Muy buenas, señoras y señores. Bienvenido y bienvenida al programa Actualidad a Debate que puntualmente llevamos cada semana a sus hogares para analizar la actualidad política desde el punto de vista de nuestros representantes públicos más cercanos, con los que, como siempre les digo, nos cruzamos, nos codeamos, nos encontramos en las tiendas. Bueno, queremos saber lo que opinan con respecto a muchos temas de interés para la ciudadanía y, bueno, por eso nos acompañan aquí cada semana. Hoy, concretamente, se encuentran con nosotros, comenzando por aquel extremo, Antonio Ortega, Izquierda Unida, Sumar. Muy buena, Antonio. Muy buenas noches, encantado, como Yo siempre. te había dicho que decía Izquierda Unida, lo he dicho. Bien. A su lado se encuentra Pedro Luis Ortiz, Partido Socialista. Gracias por acompañarnos, es la primera vez que nos acompaña en este debate, Pedro, y como decimos siempre, esperemos que te encuentres a gusto con nosotros y que, bueno, pues sea la primera de otras muchas. Pues seguro que sí. Buenas noches a todos y a todas y a los contertulios que estamos aquí, pues también. Bueno, y se encuentran con nosotros, nos gusta mucho cuando nos acompaña también José Luis Roldán del Partido Popular, que viene pues de aquí al laico, de Linares, muy cerquita, y que viene esta semana nuevamente con nosotros. Gracias por acompañarnos, José Luis. Para mí es un placer y un orgullo compartir mesa con todos vosotros, un placer. Gracias. Bueno, pues me preguntaba José Luis, bueno, ¿qué tema vamos a debatir hoy? Bueno, pues el día 27 de noviembre es una fecha que tenemos marcada todos los españoles en el calendario. ¿Habrá investidura? ¿No habrá? ¿Cómo están las negociaciones? ¿Qué está pasando en la actualidad? Además, hoy pasa por las calles de muchos municipios, muchas capitales de provincia de nuestro país, pero concretamente la noticia saltaba, bueno, pues por todos los altercados que ha habido, la violencia que se ha desatado en esas manifestaciones en Madrid capital, con intento incluso de llegar al Congreso de los Diputados. Una situación complicada y diversos puntos de vista con respecto a lo que estamos viviendo estos días. Evidentemente la violencia, pues gente civilizada en este país no la quiere nadie, pero son varios puntos de vista los que la analizan y los que se tienen desde cada partido político con respecto a lo que está sucediendo. Vamos a conocer lo que piensan, bueno, pues estos tres hombres que nos acompañan, lo digo siempre públicamente, alguna mujer por parte de los partidos políticos. Vamos a comenzar en este caso con Pedro, porque la sede de Ferraz era precisamente donde los altercados más graves se estaban viviendo y hemos visto imágenes que verdaderamente dan pánico. Pues sí, anoche mismo lo pudimos ver y la verdad que da pánico y da espanto. Yo creo que hay que hacer una revisión de dónde viene todo esto. Todo esto viene de las elecciones del 23 de julio. En esas elecciones el Partido Popular tenía unas expectativas altísimas de gobernar prácticamente con mayoría absoluta y si no con el apoyo de Vox. Pero evidentemente eso no fue así. El Partido Popular gana las elecciones pero no con mayoría suficiente para gobernar. Y en cambio el Partido Socialista saca 1 millón de votos más de los que sacó en las elecciones anteriores. Bueno, pues esto nos lleva a una situación complicada desde el punto de vista político a la hora de conformar un gobierno. El Partido Popular lo intenta en su momento y no lo consigue. No lo consigue porque, desde mi punto de vista, no entiende la pluralidad y la diversidad del país. Y está claro que en este país, si no se entiende y se respeta y se acepta y se enriquece de esa diversidad y de esa pluralidad, no se puede gobernar. Lo tenía fácil. Podía gobernar simplemente con el Partido Nacionalista Vasco, es decir, no necesitaba ni a Junts, que era la antigua Convergencia y Unió. Pero no lo consigue, lo intenta, es lícito, mantiene contactos con PNV, también con Junts y con todas las formaciones políticas. Pasa su turno y llega el turno del Partido Socialista, de Pedro Sánchez, y Pedro Sánchez lo que hace es negociar, y está en un proceso de negociación todavía con los diversos partidos que conforman el Parlamento de España. La amnistía, por lo que en realidad ha empezado todas estas manifestaciones, se da como hecha. Bueno, vamos a ver, estamos en ello. Estamos en ello. Entonces el Partido Socialista apuesta por intentar formar un gobierno, lo va a formar con Sumar, con la izquierda de este país y también con la diversidad y la pluralidad que existe. Y ante esta formación hay un proceso de negociación, de acuerdo, y aparece la ley de amnistía,
y esto genera bueno, pues desde el punto de vista político para la derecha y la extrema derecha, pues supone, dicen ellos, que es la ruptura de España, que yo no estoy de acuerdo en absoluto en eso. Fijaros que España tiene un sistema constitucional, tiene una constitución que va a guardar a nuestro país, pertenece a la Unión Europea. En nuestro sistema democrático hay un poder ejecutivo, legislativo, judicial, hay contrapoderes, por lo cual eso no va a suceder en modo alguno. ¿Y con qué nos encontramos? Con que antes incluso de que esa ley se redacte y se pueda debatir en el Parlamento, se hace un uso inadecuado, triste y hasta peligroso de las manifestaciones. El derecho a manifestarse. Sí, pero el derecho a manifestarse, una manifestación, Sin violencia, claro. tiene que ser sin violencia y tiene que estar previamente autorizada. Lo que estamos viendo ahora es, por parte de la extrema derecha y de la derecha, es una actitud totalmente antidemocrática que recuerda tristemente a episodios como los del Capitolio en Washington, ¿no? Con el asalto al Capitolio. Ayer mismo hubo un desplazamiento de una masa popular considerable hacia el Congreso de los Diputados y luego de nuevo hacia la calle Ferraz. Bueno, lograron hacer. No lo lograron. No se puede permitir que trabajadores, por ejemplo, de estas sedes políticas, de las nuestras y de cualquiera, pues tengan miedo en medio de un sistema democrático. Eso no se puede tolerar. Los políticos estamos aquí para solucionar los problemas. Y estamos hablando de 30 policías heridos de algún De 30 policías heridos, mobiliario urbano destrozado, barricadas, es decir, lo pudimos ver anoche. Ardiendo, sí. Eso no es tolerable y yo sí creo que se debe de hacer bueno, hay que decir rotundamente que eso no se puede hacer y no se puede permitir. Desde luego que no se puede permitir y que yo creo que cualquier persona sensata evidentemente se manifiesta en contra de actos de ese tipo. José Luis, ¿cómo ves la situación tú? La situación es muy grave, la que está viviendo la nación española, por diferentes motivos, pero lo que yo sí quiero trasladar desde el Partido Popular es que de lo que se está hablando aquí en concreto ahora mismo, que son las concentraciones que se están produciendo en la calle Ferraz, la sede central, la sede nacional del Partido Socialista, no están convocadas por el Partido Popular, en ningún caso. El Partido Popular sí está convocando, como bien ha dicho el compañero de mesa, solicitando el permiso oportuno. Estamos manifestándonos a lo largo de España. Este domingo nos vamos a manifestar en todas y cada una de las capitales de provincia de la nación española a las 12 de la mañana, tal y como marca la ley. Por lo tanto, el Partido Popular se desmarca de las concentraciones que se están produciendo en Ferraz. No las está convocando el Partido Popular. Punto número 1. Punto número 2, condenamos todo tipo de violencia. Todos los actos violentos que se hayan podido producir en esas concentraciones los condenamos enérgicamente. Pero sí nos llama mucho la atención que los mismos que rodearon el Congreso en su día, que los mismos que rodearon nuestras sedes el 11 de marzo de 2004, ahora se rasguen las vestiduras ante esta situación, cuando, insisto y repito, y nadie podrá demostrar lo contrario, y si es así, pues aquí estamos para hablarlo, el Partido Popular no ha convocado esas concentraciones espontáneas. El pueblo español está bastante hastiado. Hablaba el compañero de mesa de los resultados electorales. Los resultados electorales se dieron teniendo en cuenta un programa electoral que los españoles fueron a votar. Tenemos que tener en cuenta, podríamos estar aquí horas y horas y horas hablando de este tema, que el propio presidente en funciones del gobierno Pedro Sánchez, 2 días antes de las elecciones, negó que fuera a haber amnistía. Lo mismo que negó que fuera a haber indultos, y los ha habido, lo mismo que ha eliminado el delito de sedición, lo mismo que ha rebajado el delito de malversación, pues dijo que la amnistía en ningún caso. Él
y varios de sus ministros, y ahí está la bendita hemeroteca. Por lo tanto, estamos absolutamente convencidos que muchos votantes socialistas se pueden sentir engañados. Cuando antes la amnistía no tenía cabida en boca del propio Pedro Sánchez, repito, insisto, resulta que ahora parece ser que sí la tiene. Pero bueno, eso es lo que el Partido Popular opina, pero es que además de eso también lo opina Felipe González, lo opina Alfonso Guerra, lo opina Nicolás Redondo Terreros, expulsado del Partido Popular, lo opina Joaquín Leguina, y así muchísimos históricos del Partido Socialista que no creo que sean sospechosos de ser fanáticos fascistas ni nada por el estilo. Y todo ello lo tenemos que rematar, en mi humilde opinión, con el pleno que hubo el lunes del Consejo General del Poder Judicial, donde dejaba claro el máximo órgano de los jueces, dejaba claro que una amnistía no tiene cabida en la Constitución y que de facto se estaba aboliendo el Estado de Derecho. Eso es lo que yo creo que tiene bastante enfadada a una parte muy, muy, muy importante de la sociedad española. Son, entre otras cosas, las mentiras continuas y constantes de Pedro Sánchez y sus alianzas pues, con todo tipo de terroristas, como lo es Otegi, que es un terrorista, condenado varias veces por pertenencia a ETA y por secuestro, o sus pactos con golpistas, que lo son, como Junqueras, aunque lo indultaron, o como el propio Puigdemont, que es un prófugo de la justicia, que además hace unos días también está imputado por terrorismo. Quizá por eso a lo mejor gran parte de la sociedad española pues está un poquito harta. Continuamos enseguida, Antonio. Sí, vamos a ver, yo es que creo que volvemos otra vez a intentar mezclar churras con merinas y a justificar, porque lo que ha hecho José Luis, perdóname que te lo diga, es justificar una serie de situaciones. Lo he condenado expresamente. Sí, pero ha justificado. Y te lo explico, perdóname que yo he estado callaico todo el rato. Vamos a ver, se dice que es que el pueblo español, después de condenar, que me parece muy bien, las condenas han sido tardías y bastante tibias hasta que el verso suelto de la presidenta de la Comunidad de Madrid lo ha dicho, entonces han salido algunas más, pero bueno, se ha dicho. Bien, no empezamos tarde, pero no vamos mal. Siempre es mejor hacerlo que no hacerlo. Pero inmediatamente se justifica y además se dice que la culpa, como lo ha estado relatando el compañero de mesa, José Luis, la culpa es de los otros. Es decir, que lo que está ocurriendo tiene una justificación. Y a mí me parece que eso es lo que provoca ciertas situaciones, porque se alimenta una situación. Vamos a ver. Y además se habla de una parte del partido judicial, porque es un partido judicial lo que hay en este país. Y se habla de un grupo que forman el Consejo General del Poder Judicial, que no es el máximo órgano, es el máximo órgano de gobierno de los jueces, que es otra cosa completamente distinta, porque muy por encima de eso está el Tribunal Supremo y está el Tribunal Constitucional. Estos son los que organizan a los jueces, que además llevan 5 años de ocupas, ilegales Madre mía. y anticonstitucionalmente funcionando. No, madre mía, no. 5 años que deberían de haber sido sustituidos y que siguen aferrados ahí porque quieren. Ocupan completamente. Y además opinan sobre una cosa sobre la que ellos no tienen competencia. Es un órgano de gobierno de los jueces. No tienen competencia y lo han dicho otros miembros del propio Consejo General del Poder Judicial, que entonces esa opinión ya no vale, diciendo que esa reunión y la emisión de ese informe o de esa postura, que no deja de ser nada más que una postura política de un grupo de jueces, es ilegal. Eso lo ha dicho 2 miembros de ese mismo Consejo General del Poder Judicial. Bien, esa es la primera cuestión. Y si se dice, bueno, es que el pueblo español votó hace unos meses. Y dijo claramente lo que había. Dio su opinión. Es más, las últimas encuestas que están saliendo le dicen que se repiten prácticamente los mismos resultados. Luego, habrá una parte del pueblo español que esté hastiada.
Y hay otra parte del pueblo español que está hastiada de los hastiados. Es decir, vamos a ver, hay una cuestión, y es que hay que admitir lo que dice las urnas. O es que somos demócratas solamente cuando ganamos y cuando no ganamos no. Bien, el señor presidente del Partido Popular, el Partido Popular obtuvo más votos que de los demás. Se ha presentado a una investidura democráticamente. ¿Alguien ha dicho algo? ¿Se ha quejado alguien? No. Se ha presentado y en el Congreso, que es el representante de la soberanía nacional, porque es que aquí hablamos de Constitución y lo que hacemos es darle la vuelta a la Constitución. El representante de la soberanía nacional es el Parlamento, que es el que elegimos. Y el Parlamento no le ha dado su voto de confianza al Partido Popular. Luego, alguien tendrá que hacerlo. Se le encarga a otro. Se lo encarga al rey, como constitucionalmente se dice. Y ese otro está haciendo lo que debía de haber hecho el Partido Popular, que es hablar con el resto de los partidos para llegar a un acuerdo y tener un gobierno. ¿Es eso constitucional? Claro. ¿Eso ya no lo admitimos? ¿Por qué no? ¿Por qué no admitimos eso? A mí eso me parece que sí que es bastante peligroso. Bien, todo eso es política. Y el ámbito en el que nos tenemos que mover es en el ámbito de la política, de la discusión, de llegar a acuerdos, de no llegar a acuerdos, porque aquí se utiliza mucho el argumento. Está acordando con terroristas. El gobierno de Aznar se sentó con ETA, a la que llamó Movimiento Nacional de Liberación Vasco, para llegar a un acuerdo de paz. ¿Es eso legítimo? Terminando. Sí. Terminando. Ahora, estas son las cosas que deslegitiman, y ahora hablaremos, porque íbamos a hablar de otra cosa, y yo voy a hablar de otra cosa, que es los actos de esas manifestaciones que deberían de ser legítimas. Vamos a tener tiempo, tenemos tiempo efectivamente, durante esta parte, porque vamos a hablar de la, y eso de la es conformación lo del que hemos posible estado gobierno. viendo y lo que nos preocupa Y todo lo que está a acarreando. muchos españoles que también creemos que Turno tenemos para derecho para a eso. Pedro. A mí me gustaría, por alusiones, contestarte, José Luis. Mira, cuando Aznar gobierna la primera vez en España, pacta con el Partido Nacionalista Vasco y con Convergencia y Unión, que son Junts de actualmente. Y ahí se produce el indulto de 13 terroristas de Terra Llure. Eso hasta hay poca gente que lo sabe, pero realmente él lo hizo y dijo que lo hacía en pro de la paz. Curiosamente, fíjate que Terra Llure desapareció. También se produce el acercamiento de presos etarras a las cárceles del País Vasco. Y como ha dicho Antonio, se utiliza un término que es Movimiento Nacional de Liberación Vasco, y también se utilizan expresiones como que yo hablo catalán en la intimidad. Rajoy se presenta a las elecciones diciendo, como siempre ha dicho el Partido Popular, que su eslogan principal es bajar los impuestos. Pero cuando entra en el gobierno, lo primero que hace, y además Cristóbal Montoro, que fue ministro de Hacienda, incluso llegó en algunas tertulias a decir que fíjate que estaba subiendo más los impuestos que la gente de izquierda, suben los impuestos de forma radical porque dice que se ha encontrado una situación económica en la que tiene que subir los impuestos. También se produce una amnistía fiscal que le cuesta el dinero a todos los españoles. Es decir, hay gente que debe mucho dinero, grandes fortunas, y se le da una amnistía. Y se le dice abiertamente, bueno, pues que borrón y cuenta nueva. Vamos a jugar hacia adelante. Pero es que Feijóo, cuando se presenta a estas elecciones, se presenta diciendo el señor Feijóo que él va a derogar el sanchismo, va a acabar con el sanchismo. Y después de los resultados electorales, no solo no lo va a derogar, sino que le pide al Partido Socialista, le pide a Pedro Sánchez que pacte con él y que esté 2 años gobernando uno y 2 años gobernando otro. Fíjate qué situación tan diferente de la que se ha hecho antes y ahora. Y luego ha hablado de mentiras. Ha hablado de mentiras. La mentira más grande que yo he visto en mi vida y en la democracia española se produjo el 11 de marzo de 2004, cuando hubo 193 muertos y 2.000 heridos. Y yo me la creí. Yo entonces era muy jovencillo y yo no pensaba que un gobierno que
que estuviera gobernando un país, era capaz, unos días antes de unas elecciones, de apuntar hacia otro grupo terrorista para obtener, considero, un resultado mejor en esas elecciones. Esa fue la gran mentira. Esa fue la mentira más grande que se puede contar jamás. Todo lo que yo te he dicho, que son cosas que se han dicho antes de las elecciones, que luego se han cambiado de un partido, de otro, están ahí. Si eso no... Pero mentira, mentira esa. Como esa no ha habido otra. Dicho esto, a mí sí me gustaría que el señor Feijóo rotundamente condenara pues estas manifestaciones o actos de vandalismo y de violencia que se están produciendo en las sedes del Partido Socialista, en las sedes de un partido político, y no solo en Madrid, en más sitios. ¿Por qué digo esto? Porque ayer en Twitter hubo un comunicado del señor Feijóo que era un comunicado muy a medias tintas. A mí me recuerda esto cuando hace muchísimos años decían, han violado a una muchacha por la calle, y decía, pero es que llevaba la falda corta. Hombre, la responsabilidad de ese acto es del que lo comete. Bueno, pues esas condenas a medias tintas no son buenas para la democracia, no son buenas para nadie y no son buenas para este país. Yo creo, fíjate, os voy a dar un apunte que yo creo que es interesante, que el Partido Popular tiene que cambiar, si quiere gobernar este país, de estrategia y tiene que reconocer que España es un país plural, es diverso, hay muchos idiomas, hay gente que tiene sus particularidades y que están culturales y están muy convencidos de ellas, y hay que aceptarlas y hay que enriquecerse. Todos tenemos que enriquecernos de ellos. Los políticos estamos aquí para solucionar problemas, no para enfrentar a unos ciudadanos contra otros, no para generar conflictos. Por eso yo creo que siempre el acuerdo, la palabra y la negociación tiene que prevalecer en política antes que encallarse en una postura, ser inamovible y generar un conflicto entre territorios y personas. Bien, vamos a ver. En primer lugar, no puedo compartir las opiniones del compañero de mesa de Izquierda Unida, llamando al Consejo General del Poder Judicial ocupas e ilegales. Me parece una cosa muy, muy grave de una persona que se denomina demócrata como tú. ¿Lo son? Si me permite, yo puedo dar mi opinión, ¿verdad? Gracias. Que alguien como tú, que se autodenomina demócrata, llame al Consejo General del Poder Judicial ocupas. Bueno, si fueran ocupas les viene genial porque vosotros defendéis a los ocupas. No, por mentira, lo tanto, eso es mentira. os viene fenómeno, así que estarás de acuerdo con ello. No. Y llamarles ilegales, pues me parece totalmente fuera de lugar. De hecho, siguen ejerciendo y de momento parece ser que así va a seguir siendo. Al compañero del Partido Socialista, me has hablado de Aznar, me has hablado de Rajoy, de Feijóo. Pues yo también podría hablarte de Felipe González, de la época de Felipe González, todo lo que ocurrió, que hizo muchas cosas buenas, pero también luego ocurrieron muchas cosas malas. Y si te hablo de Zapatero, ya apaga y vámonos. Pero como no voy a caer en la trampa de irnos 20 o 30 o 50 años atrás, pues yo me voy a seguir centrando en la rabiosa actualidad. Lo voy a decir una vez más, Encarna, para que quede claro y mis palabras no se manipulen como se han tratado de manipular aquí. Yo no he justificado ni mi partido en ningún momento ningún ataque violento, ningún acto vandálico. Nunca, jamás y en ningún caso. Que quede claro. Y los condenamos. Y las concentraciones que se están haciendo de manera espontánea en la sede del Partido Socialista en calle Ferraz en Madrid no están convocadas por el Partido Popular. Punto final. Si alguien quiere seguir dándole vueltas a esto, pues que continúe con ello. Mira, Antonio, perdón, Pedro, cuando hablas de que el Partido Popular tiene que cambiar, nosotros te garantizamos que en principio no vamos a cambiar. Quien sí ha cambiado es el Partido Socialista y en nuestra humilde opinión para mal.
porque cuando históricos del Partido Socialista, ya los he nombrado antes, Felipe González, Alfonso Guerra, Redondo Terrero, Joaquín Leguina y muchos más, reniegan del que ha sido su partido y están diciendo todas las cosas que están diciendo su partido, que está haciendo su partido en la actualidad, quizás sois vosotros los que tenéis que mirar hacia adentro y decir qué estaremos haciendo mal para que nuestros mayores estén diciendo de nosotros lo que están diciendo. Que nuestro país es multicultural, evidentemente, es la nación más antigua de Europa. Y por mucho que vuestros socios de Bildu, proetarras de Bildu y golpistas catalanes pretendan romper la nación española, no lo van a conseguir. Lo que el Partido Popular no va a hacer nunca es pactar tanto con golpistas catalanes como con proetarras del País Vasco. Cuando Aznar pactó en su día, hace ya muchos años, con Convergencia y Unión y el PNV, ninguno de esos dos partidos en su argumentario hablaba de la independencia. Ninguno, nunca jamás. Fue luego después cuando empezaron con esa deriva independentista. No digo nacionalista, digo independentista. Nacionalistas han sido siempre, pero independentista. Es un apunte que yo creo que es muy importante que todo el mundo tenga claro. Mira, un apunte también es que el Partido Popular no necesitaba ni a Bildu ni a Junts. Le bastaba con el PNV. Es para hacérselo mirar, ¿eh? Ni tan siquiera el PNV estaba dispuesto a pactar con el Partido Popular. Es para hacérselo mirar. Por eso te digo que hay que abrir ese abanico mental. Hay que entender que España es muy diversa, que es muy rica, que es preciosa, que tiene sitios y gente extraordinaria en todos lados. Totalmente. Que no podemos ser nosotros el centro del mundo, que hay que abrirse. Y hay que abrirse mentalmente. Pero eso ya es un consejo que fíjate que te estoy dando, pero que vosotros podéis hacer lo que dejamos queráis. que hable Antonio en este caso. Yo sigo pensando que como se está desarrollando el debate, se sigue hablando más de las posibles justificaciones de una situación. Y la situación que hemos visto es que yo además quería manifestar la solidaridad de Izquierda Unida con respecto al PSOE por lo que se está pasando ahora mismo, como lo hemos hecho siempre y como en alguna ocasión que nos ha pasado a nosotros también, pues también algunas veces lo hemos echado en falta. Vamos a ver, lo que hemos estado viendo y sobre todo ayer es manifestantes constitucionalistas coreando y con pancartas que ponen la Constitución destruye la nación. Yo es que me he quedado alucinado porque estuve siguiendo en directo Hombre, todo constitucionalista eso. Entonces no eran muchos. Sí, la manifestación era una manifestación constitucionalista porque se supone que están en contra de algo que dicen ellos que va en contra de la Constitución. O sea, constitucionalistas llamando dictador, aparte de otras barbaridades, a Pedro Sánchez y gritaban ¡Viva Franco! Hay cosas que no entiendo. Todos ellos, todos gritaban, o un grupo mínimo dentro de decenas de miles de personas. Lo digo porque a lo mejor eran todos. Y yo no lo he visto, eso. ¿He dicho todos? Sí. ¿Yo he dicho todo? Tú has dicho que estaban gritando. Sí, claro. Sí, es claro. que eso no lo decían por lo bajillo, lo estaban gritando. Sí. En Eso las manifestaciones estaban gritándolo. Claro. Entonces, pues se entiende que son todos, cuando todos no. En ningún caso. Vamos a ver. Primero, vuelvo de verdad otra vez a pedirte que no utilices esa táctica de romper el discurso de los demás metiendo cosas. Porque yo te dejo, de verdad. Creo que eso es una cuestión que tiene que ver un poco con el respeto a todos los demás. Los que estaban hablando de golpe, o iban supuestamente en nombre, y estaban cantando el cara al sol y haciendo saludos fascistas. Y lo estábamos viendo allí todos. Evidentemente, lo estábamos viendo todos. No todos estaban haciendo eso, obviamente, que hablaban de represión, mientras tiraban bengalas, tiraban ladrillos, tiraban botellas, sillas, cortaban las calles. Pero bueno, ahí también hay alguna que otra dirigente todavía del Partido Popular que ya los otros días lo dijo y que hablaban de libertad o hablan de libertad persiguiendo a los periodistas.
persiguiendo a los periodistas. Entonces, ante eso no se puede decir, el malestar social es responsabilidad de Sánchez Castejón, pero las protestas deben partir del respeto. Estoy justificando una situación. Entonces, ¿cuál es el problema de todo esto? El problema de todo esto es que la ultraderecha, que no es toda la derecha, pero la ultraderecha mueve, agita, actúa, pero la derecha, que aquí ha tenido otro comportamiento en determinadas épocas, justifica esa acción y sobre todo da pie a eso. Y vuelvo a repetir, yo creo que aquí hay un problema de fondo, que es que la derecha no admite que no vaya a gobernar y que haya otros con posibilidad de gobernar. Todo lo demás, lo que estamos discutiendo aquí, es una cuestión de debate político y eso puede uno hacerlo perfectamente, claro, con diferencias, y aquí se habla de diferencias de regionalidades, de naciones, lo que queramos llamarle cada uno, pero tiene lógicamente... Se habla del PNV nunca, ni ahora, es un partido independentista. En la vida lo ha sido. Ahora mismo el PNV no es un partido independentista. En absoluto. Luego se podía haber llegado con un partido de derecha que no es independentista y no ha podido hacerlo. Por algo será. Por algo será. Entonces, estos tipos de cuestiones, todo esto que suena a justificación, se discute políticamente. Y lo que no puede hacer el ilegal, porque es ilegal, parte del Consejo General de Poder Judicial que están ocupando, por lo tanto ocupa unos puestos que no les corresponden porque tendrían que haberse ido hace 5 años. 5 años. Eso no puede dirimirlo alguien así. Hablar sobre una ley, supuesta ley de amnistía, que a ver quién es capaz de decir aquí, de cualquiera de nosotros, qué dice. Es que no está todavía esa ley. No existe esa ley. No existe. Cuando exista esa ley, discutimos, hablamos claro. Y se plantean las posturas que se tengan dentro de todo, dentro de eso, y manifestarse todas las veces que haga falta. Pero no justifiquemos una determinada situación por razones de índole político. No se puede admitir, ni ahora, ni antes, ni después, acciones violentas de estas características que además están poniendo en duda el régimen democrático. No es otra cosa, no están pidiendo determinado tipo de cosas. Esos grupos que además, informe de la Policía Nacional de ayer, está ya claramente demostrado que todo ese tipo de manifestaciones están diciendo que hay grupos radicalizados que están ahí. Eso no se sabía. Hombre, es que hay gente que a lo mejor ha ido por primera vez a una manifestación y no sabe lo que puede ocurrir. Y evidentemente esas cosas pueden ocurrir. Seguimos después, Antonio. Lo ha aprovechado la ultraderecha. Bueno, tú has aprovechado muy bien tu tiempo. Vamos a ver a José Luis ahora. Yo continuar Pone cara de... insistiendo en lo que he dicho antes, ¿no? Que me parece muy, muy mal que se le siga llamando ilegales al Consejo General del Poder Judicial, que cuando no se respeta la separación de poderes, pues ocurren cosas como esta, como resulta que el Consejo General del Poder Judicial emite una declaración que no nos es favorable, pues son unos ocupas y son ilegales. Sin embargo, cuando el Constitucional nos da la razón en todo, pues el Constitucional es maravilloso y estupendo. Yo lo que creo es que cuando el Consejo General del Poder Judicial, y no solo el Consejo General, sino muchísimos juristas de la nación española, están diciendo que esta amnistía, en los términos que sea, pero solamente por ser amnistía, es un ataque al Estado de Derecho y es un ataque a la separación de poderes, por lo tanto es un ataque a nuestra democracia, yo creo que deberíamos prestar un poquito más de atención a esto. Y por supuesto que haya un grupúsculo de personas radicalizadas que estén cometiendo actos vandálicos, pues a la izquierda le viene muy bien, porque es una cortina de humo fabulosa, para que estemos hablando de los 4 que han quemado, que han dicho, que han levantado el brazo, y no estamos hablando de lo que de verdad importa, que es el ataque tremendo al Estado de Derecho que está cometiendo Pedro Sánchez
y el Partido Socialista, repito, mintiendo a sus votantes porque 2 días antes de las elecciones dijo que la amnistía era totalmente inviable y ahora sí lo es. ¿Crees, José Luis, sinceramente, que van a llegar a un acuerdo? Porque se está retrasando mucho la cosa. ¿El PSOE con Junts? Yo no lo sé, yo lo que sí sé es que Pedro Sánchez es capaz de cualquier cosa para seguir en la Moncloa. Eso sí lo sé. Bueno, a mí me gustaría primero recordarte que en esas manifestaciones hay líderes políticos que son socios vuestros, socios de gobierno, muchísimas comunidades, ¿de acuerdo? Y están allí, en primera plana. Y luego también me gustaría decirte... Menos cuando hay palos que salen por pie rápido. Y luego sí me gustaría decirte, hay una cosa que no me ha parecido correcta. Es decir que por ejemplo, el Partido Socialista se está beneficiando de esos ataques. El Partido Social, ¿tú crees sinceramente que el Partido Socialista se beneficia de que cerquen sus sedes, de que insulten, de que agredan? ¿Lo crees sinceramente? Pues si lo crees, permíteme decirte que no, que en absoluto. Ni el Partido Socialista ni nadie. Nadie se beneficia de eso. Es triste que se diga eso en un debate político, ¿eh? Nadie se beneficia de eso. Pero el que menos, el agredido. Eso siempre, ¿eh? Dicho eso, la ley de amnistía todavía no está. Esa ley, si llega a hacerse, cuando llegue, se debatirá en el Parlamento. Y luego te vuelvo a repetir, yo sí creo en la Constitución española. Y creo que tiene que ser un documento vivo, y está funcionando, y funcionará, y hay contrapoderes, y si una cosa no se puede hacer, pues no se hace. Eso es la democracia. Y si un partido político o un grupo de partidos políticos tienen la mayoría para poder gobernar un país, pues lo hacen. ¿Pero por qué no lo pueden hacer? Porque se llame PSOE, porque se llame Más, ¿por qué no lo pueden hacer? Claro que lo pueden hacer. Igual que lo ha hecho, por ejemplo, el Partido Popular en Andalucía, cuando el Partido Socialista con Susana Díaz ganó las elecciones. Susana Díaz ganó las elecciones, pero fue el Partido Popular el que pactó con Vox, con Ciudadanos, con todo lo que pudo. Y, bueno, es legítimo, es democrático y se acepta. Y dentro de 4 años, si las cosas van bien, bueno, pues la gente tiene la opción de volver a repetir o cambiar. Si es que eso es la democracia. Pero salir a incendiar las calles, a enfrentar unas comunidades contra otras, pues ¿dónde se ha visto eso? Eso no tiene sentido, José Luis. Última ronda, va a ser la última ronda, comenzamos con Antonio. Vale, última ronda antes de irnos a la publicidad. Sí, yo resumo. Creo que ya se han dicho aquí bastantes cosas, desde luego, y que por lo tanto podemos tener elementos de análisis. Yo sigo pensando que una situación explosiva es muy peligrosa, cuando se le pega fuego a algo. No sabe uno cómo acabará el fuego y por lo tanto habría que tener mucho cuidado. Que una buena parte de eso ya no voy a señalar, pero yo creo que todo el mundo podrá ver bien al señalado. Todo eso es consecuencia de un periodo de 5 o 6 años en las que se ha deslegitimado, se ha insultado, se ha atacado, se ha evitado el diálogo, se ha deslegitimado a un gobierno tan legítimo como otro. Se ha puesto el ejemplo clarísimo. Yo no sé cómo Moreno Bonilla es capaz de decir las cosas que dice ahora cuando él gobernó con el peor resultado del PP en muchísimo tiempo. ¿Alguien ha estado deslegitimando al gobierno del Partido Popular en ese momento? No. Hay una diferencia de comportamiento notable. Pero se lleva mucho tiempo deslegitimando, insultando, oyendo cosas que son una verdadera barbaridad en los parlamentos. Todo eso genera crispación en la población. Todo eso genera tensión y enfrentamiento. Y lo vemos en todos los ámbitos, en el ámbito laboral, en el ámbito familiar, en todos esos sitios se ve la situación de crispación. Y yo digo, eso es muy peligroso.
si se es medianamente consciente y responsable, todo eso habría que bajar los pistones muchas revoluciones, porque la situación creo que es peligrosa. Y lo digo con toda la sinceridad del mundo, primero, no todo vale en la democracia, porque tiene que tener unas normas, y segundo, creo que la derecha en nuestro país debería de acostumbrarse a saber que no es la dueña del poder ni del gobierno, y que por lo tanto el mundo está legitimado por el voto de la gente para poder gobernar, y que algunos nos aguantamos cuando hay un gobierno que no nos gusta, y que los demás deberían de hacer lo mismo y dejar que los gobiernos, por el bien de nuestros pueblos y de nuestras naciones, gobernaran y se ayudara proponiendo, haciendo cosas, te las admiten, no te las admiten, pero que ese clima se rebaje y no veamos las cosas que se ven en los parlamentos de no sé quién, no sé cuánto, el otro así, el otro no sé, diciéndose unas barbaridades, que eso Terminamos. no ayuda. Terminamos, Antonio. Luis. Bien, gracias. Muy breve. Dos cosas, porque de este tema evidentemente podríamos estar hablando durante horas. Ha comentado el compañero de mesa, Pedro, que nosotros, no el Partido Popular, pero sí socios nuestros, han estado en estas manifestaciones donde se han producido altercados. Pues mira, pues yo no lo sé. Si tú lo dices, yo te creo. Que imagino que te referirás a Vox, ¿no? Entiendo. Pues debía de saberlo porque... Porque lo voy a saber yo. Hombre, porque qué menos Lo que que ocurre en un Calle tema que Ferraz, estamos lo tengo tratando. yo que saber en Linares. No, lo que ocurre en España. No, lo que ocurre en España. yo no sé. Lo que ocurre Pero bueno, en España. que si te es que es un hecho tan grave. Que si te refieres que a... si uno a se que- dedica a esto debe de estar al tanto. Que si Debería de te estar al tanto. refieres a que líderes de Vox han estado en esas manifestaciones en Ferraz y que son socios nuestros, nos achacas eso, pues vuestros socios de Bildu, ¿sabes dónde están? En los homenajes a los terroristas de ETA. Ahí es donde están vuestros socios de Bildu. Entonces, si nos ponemos a comparar dónde están unos y dónde están otros, pues... muy equivocado. eh, Es que nosotros no estamos gobernando. Yo creo que ya. Bildu no está en ningún Son los gobierno. primeros con los que os disteis la mano. Yo entiendo que a algunos puede ser que os duela, si yo lo entiendo perfectamente. Pero que si vos vas a una manifestación a calle Ferraz, vuestros socios de Bildu, proetarras, van a los homenajes a los terroristas de ETA. Y segunda cosa, aquí se ha dicho también por parte de los dos compañeros que cuando consiguió gobernar Juanma Moreno junto con Vox y junto con Ciudadanos, se respetó, ¿verdad? Os tengo que recordar que el Partido Socialista fletó decenas de autobuses para rodear el Parlamento andaluz el día de la toma de posesión de Juanma Moreno. ¿Eso es respetar la voluntad democrática? Hombre, Os lo tengo que recordar porque yo me acuerdo perfectamente porque estuve allí. Y aquello estaba rodeado de autobuses y de cargos socialistas, muchos de ellos de Linares, y el Partido Socialista fletó autobuses de toda Andalucía, por toda Andalucía, y rodearon el Parlamento andaluz cuando Juanma Moreno tomó posesión, la primera vez que tomó posesión como presidente del gobierno. ¿Eso es respetar la democracia? Lo mismo. Por favor. Lo mismo. Por favor. No estoy comparando. Verdaderamente que tú ayer no viste lo que pasó. Perdón, no estoy comparando. Claro que está. No mezcles. Hombre, No por estoy Dios. comparando. No, déjalo que termine el Estoy argumento. diciendo que vosotros dos habéis dicho que cuando eso ocurrió se respetó. Claro, Perdonadme, 4 años respetando eso. no se respetó. No. Rodeasteis el Parlamento andaluz cuando Juanma Moreno tomó posesión como presidente. Era por refrescaros la memoria. No se ha Muchas respetado gracias. nada. Se tiraron Escúchame, papeles. Pedro, que te queda y tienes que terminar, que tenemos que dar paso a publicidad. Bueno, pues mira, yo por terminar sí voy a decir siempre que sí a el uso de la palabra para resolver los problemas, sí a la negociación, sí al acuerdo, sí a mi país, sí a Cataluña, sí a Andalucía, sí a Castilla-León, a Galicia, al País Vasco, sí a todo el mundo. Yo digo que sí, y que no a la violencia, que no al vandalismo y que no al enfrentamiento entre el pueblo español, entre comunidades y entre las personas que tenemos que convivir durante muchísimos años y que lo hagamos en paz. La palabra, lo importante que es el diálogo.
Nos vamos unos minutos, ¿qué os parece? A publicidad. Quiero que hablemos de los presupuestos de la Junta de Andalucía, también en esta segunda parte. Así que unos minutillos, unos consejos publicitarios, que no se los pierdan. Y volvemos enseguida aquí, en Actualidad Debate. Hasta ahora. Muy buenas, señoras y señores. De nuevo abordamos esta segunda parte del programa. Bueno, pues para hablar ahora de algo que tenemos muy cerquita. Nuestra tierra, Andalucía, los presupuestos de la Junta que recientemente se presentaba. La consejera de Jaén, Catalina García, los presentaba recientemente el día 31 del pasado mes. Daba a conocer ese presupuesto que, bueno, pues no ha caído igual a todo el mundo. Esos 320 millones que el PSOE considera que son, bueno, pues un espectáculo propagandístico para la provincia, que se bajan con respecto a los del año pasado, pero que el Partido Popular está valorando como muy beneficiosos para la provincia y que dejan en muy buen lugar a Jaén. Vamos a comenzar precisamente para que defienda estos presupuestos. Bueno, pues el representante del Partido Popular, José Luis. José Luis, Catalina García además los presentaba el día 31. Bueno, muchas gracias. Y la valoración que vosotros hacéis, nosotros estáis contentos. Nosotros hacemos una valoración muy positiva. Evidentemente, siempre queremos más. Evidentemente, eso es lo que iba a decir, que si tenemos 300 y pico millones de euros para la provincia de Jaén, pues que ojalá fueran 3.000, en lugar de 300 que fueran 3.000. Pero claro, tenemos los ingresos que tenemos y el reparto pues se tiene que hacer de alguna forma. Pero que evidentemente estamos muy contentos, estimamos que son unos presupuestos muy equilibrados y nuestra magnífica consejera de Sanidad, Catalina García Carrasco, pues los presentó y los defendió como mejor que nadie, evidentemente. Yo no le llego ni a la suela del zapato a mi amiga Catalina. Pero bien es cierto que ella lo explicó magníficamente bien, y teniendo en cuenta que tenemos una infradotación de 1.000 millones de euros al año por parte del Estado, del Gobierno central, son 1.000 millones de euros que deberían venir a las arcas de todos los andaluces, por parte del gobierno de Pedro Sánchez, y no lo tenemos, pues bueno, yo creo que se está haciendo una brillante gestión al respecto. Bueno, pues Pedro. Pues yo mismo, pues mira, yo creo que son unos presupuestos restrictivos. El presupuesto ha subido un 2,5%, pero sin embargo los precios van a subir, se estima que un 3,9%. Eso lo que se traduce en que hay menos crédito y hay menos inversión pública. Hay menos inversión pública en industria, en turismo, en comercio, en infraestructura sanitaria, educativa, en vivienda, en protección social, en violencia de género, en investigación científica. Eso sin contar con que la eliminación de muchos impuestos a las grandes fortunas y la bajada de impuestos pues supone una recaudación menor, pues de unos 1.000 millones de euros, como tú has comentado anteriormente. Y eso también sin decir que hay 5.000 millones de euros, 5.000 millones de euros que no se ejecutaron y que se tenían que haber ejecutado. Con lo cual, bueno, pues yo creo que no son unos buenos presupuestos, sinceramente. Creo que son unos presupuestos pues restrictivos y que van a limitar mucho el crecimiento de la comunidad andaluza. Y de Jaén ya ni hablamos. De Jaén son 72 millones menos de euros que los presupuestos anteriores, y me reservo para el siguiente turno de palabra todos los aspectos en los que va. 513 euros por habitante, lo que 115 euros menos. Lo que nos toca, 115 baja con respecto a 2023, al año en el que estamos ahora mismo, Antonio. Sí. Vamos a ver, yo creo que una cosa es, en esto vamos a, sí, con toda seguridad, estar también en desacuerdo, porque esto siempre, sobre todo cuando se habla de cifras y no hay manera de cotejar las cifras, pues podemos decir muchas cosas. Y digo podemos todos decir muchas cosas que en muchas ocasiones no sean ciertas. Vamos a ver, en principio
es evidente que en los presupuestos generales de la Junta de Andalucía, los de toda la comunidad, hay recursos claramente insuficientes. Y además había un descenso claro, por mucho que se diga lo contrario. Es decir, hay créditos disponibles todavía de 49 millones de euros en el 2030, en el 2023, perdón, y el presupuesto son 46.700 millones. Es decir, se han bajado 3.000 de 49.000 millones a 46.700. Y estamos hablando de créditos disponibles. Y eso es lo presupuestado y luego veremos en lo ejecutado, porque yo siempre digo lo mismo. Los presupuestos son presupuestos. Luego después hay que ver la ejecución de sus presupuestos, que es donde se ve lo que se ha hecho o lo que no se ha hecho. Y aquí ha pasado eso en el año 2023. Y como se ha gastado, ha habido poca inversión, pues resulta que se bajan los presupuestos. Y entonces en investigación científica se ha hablado, pues hay un descenso de 55 millones de euros menos que en 2023. En pesca de 28 millones, de un 40%. Estamos hablando menos que el año pasado. En el apoyo al sector agrícola, que se habla mucho del apoyo a los agricultores y ganadores, 37 millones de euros menos que en el anterior. O de cooperación al desarrollo, o por ejemplo de renta mínima, que se supone que es algo que no interesará tampoco, pues 43 millones de euros menos. Y en inversiones hay una baja ejecución, es decir, se han ejecutado el 25% de las inversiones. Y por lo tanto, esa va a ser la tónica del año 2024. Y, por ejemplo, algo que nos interesa a todos, que a los municipios, la financiación local de la Patrica se pasa de que antes era un 2,10% del presupuesto y ahora es el 1,34%. En definitiva, la mayor parte de las partidas, sobre todo las fundamentales, las importantes, las que generan actividad económica, apoyo, políticas sociales, etcétera, se ha descendido. Por lo tanto, entendemos, obviamente, que con esos presupuestos, por decirlo de alguna manera, y aunque sea redundante, no podemos estar de acuerdo con los presupuestos que ha presentado el Partido Popular. Una postura que evidentemente del Partido Popular ya conocíais y que, bueno, vais a seguir defendiendo vuestros presupuestos a pesar de que es cierto que bajan con respecto al año pasado. Bueno, eso tiene una explicación muy clara, que sobre todo el Partido Socialista la conoce a la perfección, pero no le interesa decirla. Esos 70 millones de euros que dicen que hay ahí menos, son 70 millones de euros que pertenecen a la ITI, que estaban presupuestados por la ITI. Una ITI para 2023, no para 2024. Esos son los 70 millones que dicen que faltan. Por cierto, el dinero que le tocaba al gobierno central de Pedro Sánchez de la ITI ni está ni se le espera. El del gobierno de Juanma Moreno, el Partido Popular, sí se puso. El del gobierno del PSOE en el Estado, en la Nación, repito, ni está ni se le espera. Yo voy a intentar dar mi opinión. 2022-2023, perdonadme que además de la cifra con respecto a la ITI han supuesto 194,8 millones para Jaén. Ok, vamos a ver. Los números se pueden interpretar, se pueden leer, según nos interese. Yo digo uno... Esto es dato de la Junta. No, si no lo digo por ti, Cana, por favor. Uno puede decir otro, este me lo callo porque no me interesa. Yo voy a intentar dar una serie de titulares que están dentro de los presupuestos y cualquiera que nos esté viendo lo puede comprobar. Si no creen en mi palabra, que no tienen por qué creer en mi palabra, lo pueden comprobar en los presupuestos que propone la Junta de Andalucía para 2024. Vamos a ver. El Partido Socialista no está en condiciones de dar lecciones al gobierno de Juanma Moreno. Yo diría que prácticamente nada. Voy a dejarlo ahí. No voy a decir que no nos den lecciones de nada. Voy a decir prácticamente nada. Violencia de género. En violencia de género, en los presupuestos 2024 se invierte un 7% más que en el último presupuesto del Partido Socialista en 2018. En sanidad, se invierte un 44% más que en el último presupuesto del Partido Socialista en 2018, con Susana Díaz. En educación, se invierte un 40% más en educación con Juanma Moreno y el Partido Popular
para 2024 que en el último presupuesto de 2018 del Partido Socialista. Nunca se ha invertido más en sanidad, en dependencia, en educación y en agricultura como ahora con el Partido Popular, porque resulta que el dato mata al relato. Los números son los números y el relato pues está muy bonito, queda muy bien, pero 2 y 2 son 4 aquí y en Tumbuctú. Y con respecto a lo que se invierte en la provincia de Jaén, lo que le toca a la provincia de Jaén, en el último presupuesto de 2018 de Susana Díaz, el Partido Socialista, a la provincia de Jaén le correspondieron 132, ojalá hubieran sido 200, 132 millones de euros. Ahora con el Partido Popular 320. El Partido Socialista no está en condiciones de darnos lecciones en este tema cuando ellos en 2018 invirtieron 132 millones de euros en la provincia y nosotros estamos proponiendo 320. Repito, insisto, dato mata relato. Vale, yo también me gustaría darte una serie de datos, ¿vale? Te escucho datos actuales de Te escucho diario. con atención. Sevilla, 888 millones de euros. La provincia que más tiene. Jaén, la que menos. Por población. Un momento. 320 millones de euros. Ciudad de la Justicia. Granada, se le otorgan 20 millones. Sevilla, 4 millones. Jaén, 0 euros. Tranvía, Sevilla, 282 millones. Granada, 74. Málaga, 21. Jaén, 3,8. Ferrocarril, de tren, que en la provincia de Jaén hace mucha falta, ¿eh? Almería, 36 millones. Granada, 1 millón. Jaén, 0 euros. Patrimonio, Baeza es patrimonio de la humanidad. Málaga, 10 millones. Córdoba, 1,8. Almería, 2,7. Cádiz, 900.000 euros. Jaén, 0 euros. Movilidad, carretera y demás. Málaga, 38,7 millones. Córdoba, 3 millones. Jaén, 0 euros. Transformación digital, Almería, 6 millones. Jaén, 1,5. Baeza, ya que estamos en mi pueblo, que aquí no paran de venir consejeros, delegados, un día sí y otro también. 0 Hacen euros. bien. 0 euros. Si hacen bien, porque Baeza es preciosa, desde luego. Los consejeros, los delegados y cualquiera que venga, que merece la pena. Mejor. Otro dato, Jaén, somos los últimos, y este sí que es inapelable, en renta por habitante. Somos los más pobres, pero somos los primeros, ¿saben qué, José Luis? En paro, en tasa de paro. Es decir, que no está Jaén precisamente para sacar pecho. Y yo aquí sí que me pregunto, ¿para qué ha servido Jaén Merece Más? ¿Qué ha pactado con ustedes en Jaén, en Baeza, en todos sitios? ¿Dónde ha podido? ¿Para qué? ¿Qué ha traído? ¿Qué habéis traído a Jaén? Es una auténtica pena. Es decir, el dato es inapelable. Jaén, último en renta por habitante. Primero en tasa de paro. Y ahí estamos. Esos son los datos. Antonio, a ver si nos aportan más datos. Sí, bueno, yo creo que al relato. final, en general, los que nos escuchan, las personas que nos escuchan, se hartan de datos y de tanta demás. cifra. Sí, pero a mí sí me gustaría decir una cosa. Puede haber los datos que se digan, por ejemplo, en sanidad o educación, que ha dicho antes José Luis. Bien, lo que no se dice es que una buena parte de esos gastos previstos en sanidad y en educación van para la privada. Una gran parte, bastante más que en presupuestos anteriores. Y no se habla de la famosa, hablando de promesa y todo eso, bien, se dice, no, con menos impuestos vamos a tener lo mismo o más. Mentira, 1.400 millones de euros menos de ingresos que evidentemente suponen una merma importante. Y si hablamos de la provincia de Jaén y se habla de las inversiones, el 75% de esas inversiones contempladas son financiadas por el Estado. El 25% restante es el que pone la comunidad autónoma. Podría haber puesto un poquito más y entonces tendríamos bastante más que añadir a nuestra provincia. Esos son datos como muy claros que cualquiera puede entender. Y por mucho aumento histórico que se diga que se hace con respecto a eso, a sanidad y educación, que a mí me parece fundamental, algo absolutamente importante, ya nos olvidamos de los
no sé si eran 400 o 700 millones que se habían dado a la sanidad pública en el año 2023. Repito, eso va fundamentalmente, en vez de mejorar y aumentar la calidad de la educación y de la sanidad pública, va a la privada. Pues sí, invertirán, lógicamente, pero no va para todos, ni muchísimo menos. Y con respecto a la dependencia, por ejemplo, es decir, es evidente que en lo que son políticas de carácter social, de atención, etcétera, pues se han olvidado. Y no existen, por ejemplo, planes extraordinarios de empleo, que es algo muy importante en la provincia de Jaén en concreto, más teniendo en cuenta, y nosotros, Izquierda Unida en Baeza, cuando hablábamos de eso, hacíamos mucho hincapié en que los ayuntamientos y por lo tanto, en este caso, la provincia y la Junta de Andalucía deberían de tener muy en cuenta que en la provincia de Jaén la situación de la recogida de aceituna de este año, de la falta de aceituna, significaba y obligaba a haber tenido planes extraordinarios de empleo, porque va a haber un grave problema por la bajada, lógicamente, del empleo en ese sector. Y podríamos, vuelvo a repetir, hablar de la financiación local. En la financiación local se ha dado otro bajón. Y de lo que suponía antes un 2 y pico % del presupuesto general, ahora es la mitad, un 1%. Luego los ayuntamientos van a tener menos aportaciones de la Junta de Andalucía. Eso son evidencias constatables y que por lo tanto, pues bueno, como digo yo muchas veces, ahora que somos muy dados a escuchar a mucha gente, no, es que esa es mi opinión. Pues mire, lo que es medible no es opinable. Es decir, puede tener uno la opinión de que la Tierra es redonda, pero es plana, pero no. Es constatable que la Tierra es redonda, por lo tanto no es opinable. Hay datos que no, que les podemos dar las opiniones que queramos y nos puede parecer mejor o peor, pero hay datos que sí son simplemente así de frío. Antes nos hablaba de planes especiales de empleo para la provincia de Jaén, que necesita, bueno, pues un refuerzo, porque llevamos 2 años muy malos con el tema del campo, claro, que es lo que nos da de comer fundamentalmente en esta tierra. De esos 320 millones de euros que vienen a la provincia de Jaén, que van a venir, cerca de 129 van a temas de agricultura, medio ambiente, sostenibilidad, porque son dos patas fuertes junto con fomento, al que también no entra dentro de las que ha estado mencionando él. Se van a dedicar a rejuvenecer lo que es, bueno, pues que los jóvenes se incorporen al campo, porque los jóvenes ahora mismo, tal y como está el campo, pues tú imagínate las ganas que tienen de incorporarse, y también a la profesionalización, aparte de las depuradoras, porque es verdad que llevamos un retraso en el tema de depuradoras importante, muy importante. Tenemos ahora que, bueno, pues está avanzando un poco la de Canena con la Yedra, con RU, y poquito a poco dando paso. Cuestión importante, pero me imagino, José Luis, que desde el Partido Popular de Jaén a la Junta de Andalucía ese plan de empleo sí que se lo estáis pidiendo. Pues no lo sé si se lo estamos pidiendo, si tú lo dices. Me imagino que pediréis para Jaén lo escrito y lo no escrito. De eso puede estar absolutamente segura, que eso es así y que pedimos para toda la provincia. Vamos a ver, se han tocado muchos temas. Estoy por una vez de acuerdo, y que no sirva de precedente, con el compañero de Izquierda Unida, compañero de mesa Izquierda Unida. Repito, que no sirva de precedente. Que la gente, pues bueno, pues se puede liar un poco, porque yo doy una serie de datos, los demás dan otra serie de datos, y bueno, es posible. Ya son unas cifras que se nos escapan. O que se líen, o que se aburran, o que digan, estos me están engañando. Entonces, se ha hablado de paro. Me has incidido mucho en el paro. Claro. Es posible, no lo sé, a lo mejor puede ser. ¿Es posible que vosotros, el Partido Socialista, que lleváis gobernando la Diputación de Jaén desde que se instauró la democracia, tengáis alguna responsabilidad en los datos de paro de la provincia? Es una pregunta que lanzo. ¿Es posible que vosotros, perdóname un segundo, por favor, es posible que vosotros, que habéis gobernado, ahora ya no tanto, pero hasta hace bien poquito sí, la inmensa mayoría de los municipios de la provincia los habéis gobernado durante 40 años, ¿es posible que vosotros seáis responsables o tengáis parte de la responsabilidad de que en la provincia de Jaén haya una
una tasa de paro tan alta? Pregunto, porque a lo mejor no tenéis ninguna responsabilidad. Ahora te respondo. Los 37 años que habéis estado gobernando la Junta de Andalucía con las políticas de empleo transferidas, gobernando el Partido Socialista, ¿tenéis alguna responsabilidad o no tenéis ninguna? O a lo mejor la responsabilidad viene desde que en la Navidad, creo, más o menos de 2018, gobierna Juanma Moreno y el Partido Popular, y entonces Juanma Moreno, cuando cogió Andalucía, esto era Monte Carlo, nadábamos en el dinero y en la riqueza, y resulta que ha llegado el PP y ahora pues no hay nada más que ruina y miseria. No lo sé, lo lanzo. Pues ahora te respondo yo con mucho gusto. Lanzo las preguntas. Datos objetivos, y dejando la ironía ya a un lado. En Andalucía, desde que gobierna el Partido Popular, hay menos pobreza. En 2018, cuando llegamos, el Partido Socialista nos dejó una tasa del 41% de pobreza, ahora tenemos un 35%, que sigue siendo mucho. Cuando llegó el Partido Popular en 2018 había un 23% de paro. Ahora estamos en un 18%, que sigue siendo mucho, pero que ya es bastante menos de lo que nos dejasteis. Hay más empresas que nunca jamás en la historia, 545.000. Somos la comunidad con más autónomos de la nación española. Batimos récord de exportaciones. Hemos rebajado la tasa de abandono escolar del 22%, con vosotros el Partido Socialista en 2018 se ha rebajado al 15%, que hay que seguir rebajándola. Pues teniendo en cuenta que todos estos datos en 5 años de cómo nos dejasteis la situación a cómo está ahora con los datos objetivos, y vuelvo a estar de acuerdo con el compañero de mesa Antonio, que los datos son... ¿Estás de acuerdo ya? Sí, voy a empezar a preocuparme. Los datos son los que son y ahora en Andalucía, y repito, hay que seguir mejorando, hay menos pobreza, hay más trabajo, hay más empresas, hay más autónomos, hay menos abandono escolar, hay un 44% más de inversión en sanidad y hay un 40% más de inversión en educación. Y sí me gustaría hablar también telegráficamente de la agricultura, porque como todos bien sabemos, esta bendita provincia, que es una maravilla y es una joya, es una provincia netamente agrícola, aunque la industria parece ser que tiene un poquito más de peso en el PIB, pero evidentemente nuestros 66 millones de olivos son la envidia, en mi humilde opinión, del mundo entero. En estos presupuestos de la Junta de Andalucía se va a invertir en la provincia 129 millones de euros, para rejuvenecer todo lo que se refiere a la agricultura. Tenemos 50 millones de euros para lo que tú has hablado del tema de depuradoras. Tenemos inversiones en 53 caminos rurales de la provincia de Jaén con 10 millones de euros. 33 millones para la incorporación de jóvenes agricultores, esto a nivel ya andaluz. 12,8 millones para proteger la ganadería tradicional. 10,5 millones para favorecer el desarrollo rural y anclar a la gente a nuestros magníficos municipios, a los pequeños municipios sobre todo que tenemos en la provincia de Jaén. Por lo tanto, una provincia netamente agrícola como es la provincia de Jaén, que tenga la mayor inversión en agricultura de la historia, por lo menos para nosotros, para el Partido Popular, ciertamente es un digno de alabanza. Y con respecto a la Patrica, me ha encantado que se saque el tema de la Patrica, porque la Patrica con el Partido Socialista llevaba 10 años congelada, y tuvo que llegar Juanma Moreno en el año 2019 y empezar a aumentar la Patrica. Por lo tanto, ahora la Patrica es muchísimo más cuantiosa que cuando gobernaba el Partido Popular. Yo entiendo que muchas veces la izquierda está peleada con los números y con las matemáticas, pero doy dos por cuatro. Será que no sabemos. Mira, a mí me ha gustado mucho que hayas dicho que se ha crecido en educación, en sanidad, porque eso viene de la mano también, lógicamente, del gobierno de España, de un gobierno progresista que hace una apuesta decidida y la va a hacer nuevamente por la educación, por la sanidad pública y por ese tipo de inversiones. Ahí también tendremos algo que ver, digo yo. Respecto a... yo creo que cuando uno gobierna y cuando ya está en la segunda legislatura, no puede estar echando siempre balones fuera de lo que está pasando. No puede irse hacia atrás y hacia atrás. Es decir, uno tiene que hacer frente y tiene que ser valiente y tiene que decir las cosas pues conforme las hace. En la provincia de Jaén, José Luis, seguimos siendo los últimos
de los últimos. En la provincia de Jaén la agricultura está sufriendo como nunca. Y a mí me da muchísimo coraje cuando escucho hablar de proyectos y de financiación y de proyectos que luego se quedan en eso, en proyectos. 5.000 millones de euros sin ejecutar. Ahí se quedan. Eso suena muy bien, porque la gente que nos escucha cuando dice van a hacer este proyecto y van a hacer el otro, pero luego la realidad es otra. La realidad es que aquí los agricultores lo están pasando muy mal, porque las cosechas están mal, y gracias a Dios que está lloviendo, porque ya veríamos a ver qué pasaba en la siguiente cosecha, ¿eh? La realidad es que en la escuela pues, falta personal para atender a alumnos. La realidad es que en la sanidad también nos está faltando gente, que la gente se cansa también de que le atienda el médico por teléfono, que la gente también se cansa de que... Mira, ¿sabes que en la provincia de Jaén hay solamente 2 neuropediatras? Para toda la provincia. ¿Sabes la cantidad de casos graves de niños que hay con problemas neurológicos que tienen que esperar meses para ser atendidos? Esa es la realidad. Nosotros los podemos disfrazar aquí con muchos números. Tú con los tuyos, Antonio con los suyos, yo con los míos. Pero la realidad es del día a día. Y esa realidad nos dice que Jaén, que nuestra provincia, necesita políticos de derecha, de izquierda, de todos lados, que peleen por su provincia. Y eso es lo que yo quiero, que se pelee por la provincia. Que se digan las cosas como son y como están. Que no se nos olvide, la renta per cápita más baja y la tasa de paro más alta. Y ya lleváis 5 años. Y todavía seguimos echando balones y vosotros fuera. No tenéis culpa ninguna, ya me ha quedado claro. Y todavía seguimos echando balones fuera. Antonio. Sí, hombre, nosotros podemos presumir de Terminamos. que hemos pensado que Jaén en los presupuestos de la Junta siempre ha sido la última, Siempre. gobernando el Partido Socialista y gobernando el Partido Popular, porque así lo hemos considerado. Se habla del paro y, repito, no hay un plan extraordinario de empleo previsto, no solo para que también para los agricultores entendidos, sino también para los trabajadores, los jornaleros que echan sus jornales y que este año lo van a tener complicado. ¿Hablamos de políticas activas de empleo? Pues resulta que el Partido Popular ha ejecutado el 17% de lo presupuestado en el año 2023 en políticas activas de empleo. Es decir, el 17%, como si no hubiera trabajo que hacer en ese sentido. Y ahora presumimos, lógicamente, de que en Andalucía se ha reducido el paro. Y evidentemente se ha reducido, es muy alto. Eso es algo positivo del Partido Popular y el Gobierno de la Nación no ha hecho nada, ¿no? Claro. El que ha desarrollado todas las políticas de empleo, los acuerdos para cambiar los modelos de contratos, etcétera, etcétera. Es decir, vamos a decirlo todo. Bien, es que resulta que es una casualidad que eso ha coincidido en el tiempo. Bueno, pues el gobierno social comunista que ha hecho con la ministra comunista, como algunos la llaman, como despectivamente, que no es despectivo, obviamente, puesto que es un orgullo para los que lo somos, pues resulta que algo ha tenido también que ver en eso. Y acabo repitiendo un poco lo de la sanidad y lo de la educación pública, porque creo que es muy importante. Bien. La mayor parte de las inversiones que se hacen, del dinero contemplado en el presupuesto, lo único que aumenta notablemente son las partidas destinadas a la sanidad privada o a la educación privada. Y acabo, en la provincia de Jaén, de todas las inversiones que se contemplan dentro de sanidad, el 5% es lo que aporta la Junta de Andalucía. El resto son dineros o del Estado o de la Unión Europea. Estupendo. Te digo que acabes ya porque además... pero te doy por turno de réplica, pero un minuto, José Luis. Un minuto. Bueno, vale. Entonces, me voy a centrar entonces en lo último. Vamos a ver. Ya sabía yo que no podíamos estar de acuerdo en todo. Ya está, Cuando se afirma en esta mesa que
prácticamente todas, ha sido así, si no me corrijas por favor, todas las inversiones que se hacen en educación y sobre todo en sanidad, se están haciendo en el ámbito el ámbito privado. Yo he dicho que lo que más aumenta, vale, son las que se dedican al ámbito privado. Pues yo siento volver a decirte que los números y negro sobre blanco en el proyecto de presupuesto desmienten lo que tú estás diciendo. En sanidad, en la provincia de Jaén, 5,5 para obras hidráulicas de la ciudad sanitaria, 2,7 millones de euros para las obras de la lavandería de la ciudad sanitaria, obras en el quirófano San Juan de la Cruz de Úbeda, 4,4 millones, 4,8 millones para el centro de salud de la Alameda de Jaén, construcción del centro de salud de Mancha Real con 5,5, y así puedo seguir hasta mañana por la mañana. Eso no desmiente, eso no desmiente lo que yo he dicho, porque no. ¿Puedo continuar? Bueno, gracias. Sí, puedes continuar porque no nos va a dar tiempo a hablar de otros temas que yo quiero, ¿verdad? No te ha parecido oportuno que yo te interrumpiera. Siguiendo tu criterio, te pido que no me interrumpas. Perfecto. Entonces, en políticas sociales, pues exactamente igual. Yo puedo hablar de mi ciudad de Linares, el Centro Zaitún, donde hay gente muy necesitada. Se va a hacer una inversión de 8 millones de euros, que es el centro más grande de toda Andalucía. Y así, pues repito, que puedo estar hasta mañana por la mañana sacándote extractos del proyecto de presupuesto 2024. Por lo tanto, te digo, con todo el respeto del mundo, que lo que acabas de decir no es cierto. Gracias. Bueno, no has dicho lo que se invierte en la privada y en la sanidad pública y en la privada y en la educación privada. Concertada. Claro. Bueno, dejadme que nos refiramos también a nuestros vecinos de Úbeda, que también se contemplan en este presupuesto partidas para el Instituto Los Cerros y para el Conservatorio María de Molina. Pero yo quiero que hablemos de ese recrudecimiento, porque voy a decir, ayer hizo un mes de que se recrudeció un conflicto que lleva décadas. Estamos hablando del conflicto de Palestina, del conflicto con Israel, y estamos hablando y somos conscientes de un conflicto serio, duro, y sabiendo que nos dejamos en el tintero y que nunca se habla de otras importantísimas guerras que tienen. Bueno, pues hemos estado hablando de la de Ucrania hasta que hemos empezado a hablar de Palestina e Israel, pero no se le dedica tiempo en ningún sitio. Por ejemplo, a la de Yemen, decíamos al inicio de este programa, o a otras muchas barbaridades que están ocurriendo en este mundo nuestro que tanto queremos, pero que tan crudo es para algunos y tampoco crudo para otros muchos. Vamos a hablar precisamente, porque hace un mes, de este conflicto que está llenando, por las portadas de todos los diarios, que está llenando todos los informativos de todos los medios de comunicación, en televisión, en radio, en redes sociales, en digitales. Un conflicto que se ha cobrado ya la vida de demasiada gente y que lleva un mes con esos últimos días ya de lucha cuerpo a cuerpo en Gaza. Vamos a comenzar en este caso, pues voy a comenzar contigo, Antonio. Bueno, hombre, esto es un asunto muy importante que desgraciadamente podremos abordarlo de manera muy superficial. Yo cuando oigo lo primero digo, no hay una guerra entre Hamás e Israel, hay un genocidio directamente, según la propia ONU, según lo que define como genocidio, independientemente de cualquier otro tipo de cuestiones. Y hay datos. Entre el año 2000 y el 7 de octubre del año 2023, que es cuando se produce el ataque de Hamas, el asesinato de 1.300, 1.400 israelíes, entre el 2000 y el 7 de octubre, es decir, 23 años, Israel había asesinado a 10.600 palestinos. Desde el 7 de octubre al 7 de noviembre, eso en 23 años, en un mes ha asesinado a 10.400 palestinos. Es decir, los mismos prácticamente de lo que había ocurrido en 23 años. Y de ellos nos olvidamos. Estamos hablando de 4.300 niños y niñas hasta ayer, hoy serán más, y de una cantidad bastante parecida, unas 3.000 y pico, mujeres, que también muchas veces se olvidan. Es decir, un niño en Gaza muere cada 15 minutos, muere un niño en Gaza. Y no muere por casualidad, es decir, que lo que estamos viendo es que se están bombardeando hospitales, escuelas, se están bombardeando ambulancias, mezquitas, iglesias cristianas, se destrozan infraestructuras y se le corta el agua,
se está destruyendo centros de la ONU, escuelas de la ONU y hospitales de la ONU y de la Cruz Roja, de la Luna Roja Internacional, que es exactamente lo mismo. Yo veo una inexistencia de un derecho internacional y de derechos humanos, simplemente. Es decir, cómo se está combatiendo, cómo se está reaccionando. Se dice, tiene Israel derecho a defenderse. Bien, nadie niega el derecho a defenderse siguiendo unas normas que existen. El problema es que ya no existen normas de carácter internacional, ni de guerra, ni de nada, que sí existen y están reguladas, y de derechos humanos, porque no se está, eso no se le está permitiendo, se está actuando contra una población en general, y el castigo contra una población en general no es de recibo de ningún lado, y se está desplazando a la gente. Ya se ha desplazado 1.200.000 y pico personas, que es la mitad de la población de la Franja de Gaza, y se dice, tenéis que ir al sur. Y conforme están yendo al sur, se bombardea a la gente que está yendo al sur, o se bombardea en los sitios donde están los refugiados, con los argumentos que se quiera. Y luego después, a mí me parece que hay una cosa que a mí me resulta especialmente dolorosa, aparte de lo que significa esto, de lo que es una barbaridad. Es decir, nosotros nos imaginamos si esto hubiese sido lo mismo en Ucrania. Es decir, Rusia ha recibido, está bloqueada económicamente, tiene sanciones, no sé qué, todo ese tipo de cosas. Bien, pues aquí no. A mí lo que más me duele es que eso que se llama comunidad internacional se lava las manos, o en todo caso prácticamente apoya. Poco a poco ya se está perdiendo ese apoyo, porque se está viendo, entre otras cosas, cuál es el objetivo último de Israel: aprovechar esas circunstancias para ocupar completamente todos los territorios palestinos que la ONU en el año 1947 determinó. Esto es lo que dijo la ONU que tenía que ser Palestina. Y eso Israel. Esa es la situación actual, siendo ya eso territorio ocupado, y además ahora ya esto y Cisjordania. Luego después diremos, cuando llegue la Navidad, que recordaremos el niño en Belén. Bien, pues en Belén, territorio de Cisjordania palestino, pues se ha asesinado a gente porque dicen que son supuestos terroristas. Hay una cuestión que es inapelable. No se puede reaccionar de esa manera tan salvaje a una situación que puede ser relativamente entendible, pero que es un problema desde el año 1945. Desde el 45 es un problema, y solamente existe una cuestión. Nosotros lo tenemos claro. Primero, alto el fuego ya, y segundo, convivencia de los dos estados según el acuerdo de la ONU. Pero Israel se permite el lujo de considerarse con derecho a todo, de decirle a España lo que tiene que hacer cuando hace una cosa, o de perseguir a periodistas. Se están asesinando a periodistas por el hecho de ser periodistas en Gaza, para que no se informe desde allí. Luis. Vamos a ver. Este es un tema muy, muy sensible y muy, muy delicado. Yo, sin ninguna intención de hacer paralelismos, porque no lo es, pero para que se me entienda, yo también condeno aquí todas las muertes de inocentes. No he escuchado al compañero de mesa, solo he escuchado que ha hablado de las víctimas palestinas. No te he escuchado hablar. Mal. No te he escuchado, entonces habré escuchado mal. No te he escuchado hablar de las víctimas inocentes israelíes. Lo que se produjo hace un mes en Israel fue un ataque salvaje de un grupo terrorista. Tú los has denominado, y lo he entrecomillado aquí, supuestos terroristas. Yo lo digo, terroristas. Si lo has dicho, está grabado. Supuestos terroristas, está grabado. ¿En Cisjordania? Entonces, un grupo salvaje terrorista que atacó a una nación democrática, que es la única democracia que hay en esa zona. Por lo tanto, vaya desde aquí y con toda y absoluta claridad mi apoyo al pueblo israelí y al gobierno de Israel, que tiene todo el derecho del mundo a defenderse de un ataque terrorista. Y tiene todo el derecho del mundo de defenderse
y tiene la obligación de defender a su población de un grupo terrorista salvaje como lo es Hamás. Yo en ningún caso voy a hablar de genocidio, porque yo no tengo datos para hablar de genocidio. Israel no ataca a la población. No. Israel está tratando de destruir, y parece ser que lo está consiguiendo, y Dios quiera que lo consiga, está tratando de destruir a un grupo terrorista que se llama Hamás, que gobierna Palestina con mano de hierro, donde las mujeres no tienen ningún derecho, donde a los homosexuales los arrojan desde los edificios, donde se han cometido absolutas atrocidades con las mujeres y con los niños de Israel, y por lo tanto, a personas que son capaces de cometer esas salvajadas, entiendo que cualquier democracia del mundo occidental, como lo es Israel, tiene todo el derecho del mundo a defenderse. Y hacer un paralelismo de lo que ha ocurrido en Ucrania entre Ucrania y Rusia con Israel y Hamás, que no Palestina, y grupo terrorista Hamás, hay que decir una cosa, es que Rusia fue quien invadió Ucrania. No Ucrania, Rusia. Rusia fue quien invadió a Ucrania, y Ucrania tiene todo el derecho del mundo de defenderse de una invasión como le ha producido Rusia y este autócrata que se llama Putin. Por lo tanto, toda mi solidaridad con todas las víctimas, tanto en Palestina como Israel, y toda mi solidaridad con el pueblo israelí, con el gobierno de Israel, que tiene el derecho y la obligación de defender a su pueblo de un grupo terrorista salvaje como lo es Hamás, que tiene oprimido a su pueblo, que es Palestina. Pedro, para Bueno, llega terminar. mi turno. Vosotros habéis hecho un análisis de la situación. Yo digo que a mí me parece lamentable las muertes de cualquier persona. Y a mí. Me parece especialmente duro las imágenes que se están viendo en la actualidad, en el último mes, las primeras que se vieron del pueblo de Israel, pero las de ahora son durísimas, son tremendas. Es decir, bueno, ¿hasta qué punto la comunidad internacional no debe de tomar cartas en el asunto de una forma decidida para prestar ese apoyo humanitario y, por supuesto, para parar esta locura? Porque eso es una auténtica locura que no va a llegar a buen puerto, que ya no está llegando, porque es destrozar la vida de muchísima gente. Yo vuelvo a creer siempre en el diálogo, en la palabra, creo en la diplomacia. Estoy convencido de que la política, cuando ocurren estas cosas, cuando ocurren estos conflictos, estos enfrentamientos, es el fracaso de la política, el fracaso más grande que tiene el ser humano. Y yo creo que la comunidad internacional debe de tomar cartas en el asunto, porque no se puede permitir, por lo que está pasando en Palestina, lo que está pasando con tantísimos niños, con mujeres, con un pueblo, lo que ha pasado también con Israel, eso no se puede permitir. Pero mira, hay una cosa que yo también creo que hay que tenerla en cuenta. Que asesinen a alguien de los tuyos no te da permiso o no te legitima desde el punto de vista moral, para mí, para asesinar a todo el mundo, ¿eh? Es decir, un pueblo tiene el derecho a defenderse, me parece lógico, pero hay que defenderse, bueno, pues por lo menos con sentido común, ¿entiendes? Y yo creo que ahí la comunidad internacional, como dice Antonio, pues tiene que tomar cartas en el asunto. Y siempre pasa, ¿eh? Es curioso que en las guerras, siempre empieza la guerra y la gente empiezan a discutir, los políticos, ¿qué hacemos? ¿Nos vamos? Y mientras tanto hay muchísima gente sufriendo mucho. Y nosotros estamos aquí precisamente para evitar eso, para intentar que la gente tenga mayor bienestar y menos sufrimiento. Por tanto, yo abogo a que la diplomacia haga su trabajo y a que desde todos los gobiernos democráticos pues apoyen lo que es por una solución del conflicto pacífica, dialogada, y eso pasa inevitablemente, José Luis, por parar lo que está pasando ahora mismo. Es que es inevitable, es decir, hay que hacer todo lo posible para que esa locura que está ocurriendo pare,
¿eh? Esa es mi opinión. Pues, Antonio, gracias. José Luis, muchas gracias. Muchas gracias, encantado. Y Pedro Luis, muchas gracias también Muchas a ti gracias por a ti. habernos. Vamos a tener que seguir hablando, desgraciadamente, parece ser, sobre este y otros asuntos. Llevamos ya varias semanas dedicando, Sí, bueno, pues dedicamos la mitad de un programa entero precisamente a hablar de este conflicto en el que las posturas ni siquiera aquí, tan lejos que estamos de ellos, nos ponemos de acuerdo la ciudadanía. Gracias nuevamente. A vosotros, siempre. A ver si es verdad que se resuelve. Conflicto. A ver si es verdad que se resuelve, pero tiene muy mala pinta de momento. Sí. Lo dicho, gracias y a todos ustedes, gracias por estar ahí, por seguirnos una semana más y nos vemos la próxima. Hasta entonces, buenas noches.